Imagina esta escena. Un hombre ya está muerto desde hace 4 días. Su familia lloró, amigos asistieron al funeral y una gran piedra ya selló su sepulcro. El olor de la muerte ya se esparce por la tumba. Pero entonces, algo increíble ocurre. Una voz resuena en la oscuridad, llamando a este hombre por su nombre, y ante los ojos de todos, él comienza a moverse. Lo que ocurrió ese día fue uno de los eventos más impactantes de la historia, pero hay una pregunta que casi nadie hace. ¿A dónde fue Lázaro durante esos 4 días de muerte? ¿Qué vio? ¿Qué sintió? Hoy vamos a sumergirnos en este misterio y revelar detalles impresionantes sobre la resurrección de Lázaro y lo que le sucedió a él después de eso. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia puede transformar la manera en que ves la vida, la muerte y la eternidad. Antes de continuar, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí encontrarás historias bíblicas, mensajes y estudios que fortalecen tu fe y te hacen reflexionar sobre la vida. No te pierdas los próximos videos. Lázaro, junto con sus hermanas Marta y María, era una de las personas más cercanas a Jesús. Ellos vivían en Betania, una aldea a pocos kilómetros de Jerusalén, y su casa era un refugio donde el maestro podía descansar y compartir momentos de comunión. La relación entre Jesús y esta familia era tan profunda que el propio texto bíblico afirma: ahora Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro. Juan capítulo 11, versículo 5. Este detalle demuestra que no se trataba solo de un vínculo espiritual, sino también de un lazo humano fuerte y verdadero. La amistad entre Jesús y Lázaro es un recordatorio poderoso de que el Hijo de Dios valoraba relaciones sinceras. Mientras muchos se acercaban a Jesús por interés o curiosidad, Lázaro y sus hermanas lo acogían con amor genuino. Su casa no era solo un lugar de paso para el maestro, sino un ambiente donde él podía ser él mismo, rodeado de personas que lo amaban sin segundas intenciones. Marta, María y Lázaro tenían personalidades distintas, pero compartían la misma fe en Jesús. Marta era dedicada al servicio, María era contemplativa y Lázaro, aunque menos mencionado en los evangelios, tenía una presencia significativa. Fue en esta familia que ocurrió uno de los eventos más impactantes del ministerio de Cristo, un acontecimiento que desafiaría la lógica humana y demostraría el poder divino sobre la muerte. Ninguna otra resurrección narrada en los evangelios tendría el mismo impacto que la de Lázaro. Mientras Jesús ya había traído de vuelta a la vida a otros muertos, como la hija de Jairo y el hijo de la viuda de Naín, la resurrección de Lázaro ocurriría en circunstancias completamente diferentes. El tiempo de espera y las condiciones del milagro harían de él un hito indiscutible en el camino de Cristo hacia la cruz. Pero antes de que esta gran señal se manifestara, algo inesperado ocurriría. Lázaro, el amigo de Jesús, enfermaría gravemente y su familia enfrentaría una prueba de fe que los haría cuestionar hasta dónde llegaba el amor y el poder del Maestro. Fue en medio de esta convivencia tan especial que algo inesperado sucedió. Lázaro enfermó gravemente. Marta y María se dieron cuenta de que su hermano no estaba bien y que su condición empeoraba rápidamente. Sabiendo que Jesús estaba en otra región, decidieron enviarle un mensaje simple, pero cargado de esperanza. Señor, he aquí que está enfermo aquel que tú amas. Juan, capítulo 11, versículo 3. La frase revelaba tanto la confianza de las hermanas en el poder de Jesús, como la expectativa de que él actuaría sin demora. La decisión de buscar a Jesús demostraba la fe inquebrantable de aquellas mujeres.
Sabían que él tenía poder para sanar cualquier enfermedad y estaban seguras de que, al recibir la noticia, él vendría inmediatamente a socorrer al amigo. Al fin y al cabo, el propio Jesús ya había curado a tantos desconocidos. ¿Cuánto más haría por alguien que él tanto amaba? Sin embargo, algo sorprendente sucedió. Al recibir la noticia, Jesús no partió de inmediato hacia Betania. Los días pasaron y Lázaro fue empeorando. En cada instante, la esperanza de Marta y María disminuía, pues veían a su hermano desvanecerse sin que Jesús apareciera para intervenir. El silencio del maestro debió haber sido angustiante para ellas. Él, que ya había demostrado tanto amor y compasión, ahora parecía distante. Las hermanas debieron haberse preguntado por qué Jesús no había venido al primer llamado. ¿Acaso no había recibido el mensaje? ¿Acaso no le importaba? ¿O será que, de alguna forma, ese sufrimiento formaba parte de un plan mayor? Cuestiones como esas permeaban sus corazones mientras observaban, impotentes, la muerte de Lázaro. Lo que ellas no sabían era que Jesús no había ignorado su pedido. Al contrario, él ya tenía una respuesta, solo que esa respuesta no sería una cura, sino un milagro mucho más grande de lo que cualquiera podría imaginar. La demora de Jesús en atender la petición de Marta y María parecía inexplicable, pero al recibir la noticia de la enfermedad de Lázaro, él declaró algo misterioso. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Juan, capítulo 11, versículo 4. Estas palabras indicaban que el sufrimiento de Lázaro no era sin propósito. Al contrario, serviría para manifestar algo grandioso. Aún así, para los discípulos, la decisión de Jesús de permanecer 2 días más donde estaba parecía extraña. Después de todo, si Lázaro estaba tan enfermo, ¿por qué no partir inmediatamente? Cuando finalmente Jesús anunció que era hora de regresar a Judea, los discípulos se sintieron aprensivos. Recientemente, los judíos habían intentado apedrearlo, y regresar podría ser peligroso. Tomás, en un mixto de valentía y pesimismo, dijo a los otros: «Vamos nosotros también para morir con él». Juan, capítulo 11, versículo 16. Cuando llegaron a Betania, Lázaro ya había muerto desde hace 4 días. Este detalle era significativo, ya que existía una creencia entre los judíos de que el alma permanecía cerca del cuerpo durante 3 días antes de partir definitivamente. Para todos allí, la situación de Lázaro era irreversible. Ya no había nada que hacer. El silencio de Jesús durante aquellos días se transformaría entonces en una lección inolvidable. Muchas veces esperamos que Dios actúe en nuestro tiempo, pero Él opera según un plan mayor. La demora del Maestro no era una negligencia, sino una preparación para algo que ninguno de ellos podría imaginar. Ahora, ante el luto que envolvía Betania, Jesús estaba a punto de dar una respuesta definitiva sobre quién Él realmente era. La casa de Marta y María estaba tomada por el luto. Amigos, vecinos y judíos venidos de Jerusalén estaban allí para consolarlas, pues la muerte de Lázaro había causado gran conmoción. Según la costumbre judía, el periodo de luto se extendía durante varios días, y el sonido del llanto resonaba en la casa. El entierro ya había ocurrido, y ahora solo quedaba el dolor de la ausencia. La llegada de Jesús fue anunciada discretamente, y Marta, al oír la noticia, no dudó. Salió apresuradamente a su encuentro, dejando atrás a los que estaban en su casa. Su dolor, mezclado con esperanza, impulsó sus pasos hacia el Maestro, aun sin saber lo que él podría hacer en ese momento. Juan, capítulo 11, versículo 20.
Cuando Marta encontró a Jesús, sus palabras estaban cargadas de sentimientos profundos y contradictorios. Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Juan, capítulo 11, versículo 21. Había un tono de lamento, quizás incluso de frustración, ya que ella sabía que Jesús tenía poder para curar enfermedades. Sin embargo, pronto emergió su fe en medio del dolor. Pero también ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Juan capítulo 11, versículo 22. Marta no entendía el porqué de la demora de Jesús, pero aún así confiaba en que Él podría hacer algo, aun cuando todo parecía perdido. María, por otro lado, permaneció en casa. Su luto la impedía actuar, y su tristeza era tan profunda que, por un tiempo, no podía moverse para encontrar a Jesús. Solo cuando Marta volvió y le dijo que el maestro la llamaba, María se levantó rápidamente y fue hacia él. Al ver a Jesús, repitió las mismas palabras de su hermana. Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Juan, capítulo 11, versículo 32. Pero, a diferencia de Marta, María no pudo contener sus lágrimas. Cayó a los pies del maestro, completamente rendida al dolor que la consumía. La escena a su alrededor era conmovedora. Los judíos que habían seguido a María hasta allí también empezaron a llorar, y el ambiente se llenó de lamentos. Fue en ese momento que algo extraordinario sucedió. Jesús, al ver el llanto de María y de las personas a su alrededor, se sintió profundamente conmovido. El texto bíblico usa palabras fuertes para describir su reacción. Él se perturbó en espíritu y lloró. El Dios encarnado, aquel que tiene poder sobre la vida y la muerte, permitió sentir el peso del sufrimiento humano. Él no estaba distante de su dolor, Él lo compartía. Los presentes quedaron impresionados con el llanto de Jesús. Algunos lo interpretaron como una expresión de amor genuino por Lázaro, diciendo, «Ved cómo lo amaba». Juan, capítulo 11, versículo 36. Otros, sin embargo, cuestionaron, «Él que abrió los ojos del ciego, ¿no podía haber hecho también que éste no muriera?» Juan, capítulo 11, versículo 37. El luto se había mezclado con la incredulidad. Para muchos allí, Jesús había llegado demasiado tarde. Sin embargo, el maestro sabía que ese no era el fin de la historia. Lo que Marta, María y todos los presentes estaban a punto de presenciar cambiaría para siempre la manera en que percibían la vida, la muerte y el propio poder de Dios. La primera en acercarse a Jesús fue Marta. Su corazón estaba agitado y su mente repleta de cuestionamientos. Incluso sabiendo que Jesús tenía poder, no podía entender por qué Él no había llegado antes. Al ver al Maestro, su frustración se mezcló con su fe cuando dijo, «Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». Juan, capítulo 11, versículo 21. Ella creía en el poder de Jesús, pero su visión aún estaba limitada al presente. Lázaro estaba muerto, y para ella eso parecía irreversible. Jesús, sin embargo, deseaba expandir la comprensión de Marta sobre quién era Él. Con calma, Él respondió, «Tu hermano resucitará». Juan capítulo 11, versículo 23. Marta, conociendo las Escrituras, interpretó esta afirmación dentro de la doctrina judía de la resurrección de los últimos días. «Sé que resucitará en la resurrección del último día». Juan, capítulo 11, versículo 24, dijo ella. Para Marta, la esperanza de la resurrección era algo distante, una promesa futura, pero Jesús estaba a punto de revelar algo mucho mayor. Fue entonces cuando el Maestro hizo una de las declaraciones más poderosas de todo el Evangelio. «Yo soy la resurrección y la vida.
Quien cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, nunca morirá. ¿Crees tú esto? Juan, capítulo 11, versículos 25 y 26. Estas palabras no solo reafirmaban la esperanza de la vida eterna, sino que revelaban que la resurrección no era solo un evento futuro, sino una realidad presente en Cristo. Él no estaba diciendo que conocía el camino hacia la vida, Él era la vida misma. Marta, incluso sin entender completamente el significado de las palabras de Jesús, hizo una confesión de fe profunda. Sí, Señor, creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que había de venir al mundo. Juan capítulo 11, versículo 27. Su corazón, aunque angustiado, reconocía la identidad divina de Jesús. No sabía lo que estaba a punto de suceder, pero eligió confiar. Después de esta conversación, Marta fue a llamar a María. Ahora era el turno de la otra hermana de encontrarse con Jesús, y su enfoque sería completamente diferente. Mientras Marta expresaba su fe a través de la razón y el diálogo, María demostraría su dolor y confianza a través de las lágrimas. Al saber que Jesús la llamaba, María se levantó apresuradamente y corrió a su encuentro. Su luto era tan profundo que aquellos que estaban en su casa la siguieron, pensando que iba al sepulcro a llorar. Pero al ver a Jesús, no dijo muchas palabras. En su lugar, se lanzó a sus pies y entre lágrimas solo repitió: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Juan capítulo 11, versículo 32. Era la misma frase dicha por Marta, pero con un enfoque totalmente diferente. Mientras Marta buscó un diálogo teológico, María expresó su dolor a través del silencio y la rendición. La postura de María mostraba que su fe estaba anclada en la devoción. Todas las veces que ella aparece en los evangelios, está a los pies de Jesús, escuchando sus enseñanzas, ungido sus pies con perfume o ahora derramando lágrimas de luto. Para María no había nada más que hacer. Lázaro estaba muerto y el único lugar donde podía encontrar consuelo era junto al Maestro. La actitud de María conmovió profundamente a Jesús. Él no la reprendió por su dolor, ni intentó corregirla con palabras racionales. Por el contrario, se permitió sentir el peso del sufrimiento humano. Allí, frente al llanto de María y de los judíos que la acompañaban, Jesús fue tomado por una emoción intensa, una mezcla de compasión e indignación. El dolor de María y de aquellos que estaban allí no era solo por la pérdida de Lázaro, sino por el sentimiento universal de impotencia ante la muerte. La muerte era el mayor enemigo de la humanidad, algo que nadie podía evitar. El llanto de María representaba el clamor de todos los que ya habían perdido a alguien querido, y Jesús no permaneció indiferente a eso. Ahora, algo extraordinario iba a suceder. El Dios que tiene poder sobre la vida y la muerte no se quedaría solo como espectador del dolor humano. Él tomaría una acción que cambiaría para siempre la historia de esa familia y marcaría el ministerio de Cristo en la tierra. Ante el llanto de María y de los judíos alrededor, Jesús fue tomado por una fuerte emoción. El texto bíblico describe que Él se conmovió profundamente y se perturbó. Juan capítulo 11, versículo 33. Esta reacción demuestra algo profundo sobre la naturaleza de Cristo. Él no era un Dios distante, insensible al sufrimiento humano. Al contrario, Él sentía el dolor de las personas a su alrededor. Fue entonces que ocurrió uno de los momentos más conmovedores de las Escrituras. Jesús lloró. Juan capítulo 11, versículo 35. Este es el versículo más corto de la Biblia, pero lleva un significado inmenso. El Hijo de Dios, aquel que creó el universo, aquel que sabía que Lázaro sería resucitado en pocos momentos, derramó lágrimas. Él no lloraba por desesperación
o incertidumbre, sino porque veía y sentía el dolor de aquellos a quienes amaba. Los presentes interpretaron el llanto de Jesús de maneras diferentes. Algunos dijeron, «Ved cómo lo amaba». Juan, capítulo 11, versículo 36. Reconociendo su amor genuino por Lázaro. Otros, sin embargo, cuestionaron, «¿No podía él, que abrió los ojos del ciego, hacer también que éste no muriese?» Juan, capítulo 11, versículo 37. Para algunos, Jesús había llegado tarde, y eso generaba dudas sobre su poder. El llanto de Jesús revela la profundidad de su amor y compasión. Él no solo percibía el sufrimiento humano, él lo compartía. Su emoción ante la muerte de Lázaro mostraba que Dios no es indiferente a nuestro dolor. Él se preocupa, él se involucra, y él siente cada lágrima derramada por aquellos que sufren. Pero Jesús no se quedaría solo en la conmoción. Su llanto no era un fin en sí mismo, sino un preludio para la manifestación de su poder. Con el corazón movido por la compasión y por los propósitos divinos, él ahora se dirigía a la tumba de Lázaro, donde un milagro inigualable estaba a punto de suceder. Jesús se levantó, aún tomado por la conmoción, y comenzó a caminar hacia la tumba de Lázaro. El ambiente era de total luto. Muchos que estaban allí habían acompañado la enfermedad de Lázaro, vieron su muerte y presenciaron su sepultamiento. La tristeza pesaba sobre Betania como una sombra densa, y todos creían que ese era el capítulo final de la historia. Cuando llegaron al lugar, Jesús se detuvo ante la sepultura, una tumba cavada en una cueva con una gran piedra cubriendo su entrada. Juan, capítulo 11, versículo 38. El silencio era absoluto. Todos esperaban que Jesús hiciera alguna oración o dijera palabras de consuelo a las hermanas de Lázaro, pero para sorpresa de todos, él dio una orden que desafiaba toda lógica humana. «Quitad la piedra». Juan, capítulo 11, versículo 39. Esta declaración causó asombro. Nadie había visto jamás algo así. Desplazar la piedra significaba confrontar una dura realidad. El cuerpo de Lázaro ya estaba en descomposición. Marta, siempre práctica y racional, fue la primera en reaccionar. Con respeto, pero también con asombro, ella dijo, «Señor, ya huele mal porque tiene 4 días». Juan capítulo 11, versículo 39. Su comentario no era solo una constatación, sino una forma de decir que no había más esperanza. Los judíos creían que, después de 3 días, el alma del difunto ya había partido definitivamente, haciendo imposible cualquier posibilidad de retorno. Jesús, sin embargo, miró a Marta con firmeza y dijo algo que desafiaba su visión limitada de la realidad. «¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios?» Juan capítulo 11, versículo 40. Era un llamado a la fe. Marta necesitaba confiar, incluso cuando todo parecía imposible. Ella había declarado que creía en Jesús como el Cristo, pero ahora era el momento de poner esa fe a prueba. Sin más discusiones, los hombres que estaban allí obedecieron la orden del maestro y comenzaron a remover la piedra. El peso de la roca era grande, pero el peso de lo que estaba a punto de suceder era aún mayor. El olor de la muerte podría llenar el aire, pero la vida estaba a punto de ser restaurada. Todos observaban con el corazón acelerado. ¿Qué haría Jesús ahora? Con la piedra removida, Jesús miró al cielo e hizo una oración. «Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo bien sé que siempre me oyes, pero dije esto por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me enviaste». Juan, capítulo 11, versículos 41 y 42. Él no pidió permiso para que Dios realizara el milagro, pues sabía que ya tenía esa autoridad.
En vez de eso, agradeció anticipadamente, demostrando total confianza en la voluntad del Padre. Entonces, con voz fuerte y autoritaria, Jesús clamó: «Lázaro, ven fuera». Juan, capítulo 11, versículo 43. Su tono no era de súplica, sino de mandato. Era la voz de Dios llamando a alguien de vuelta a la vida. El nombre de Lázaro fue dicho de forma específica, pues si Jesús simplemente hubiera ordenado «ven fuera», todos los muertos podrían haberse resucitado en ese momento. Su poder era absoluto. Por algunos segundos, el silencio se apoderó del ambiente. El corazón de todos los presentes parecía detenerse. Entonces, desde dentro de la oscuridad de la tumba, un sonido inesperado resonó. Eran pasos. Alguien se estaba moviendo. De repente, la figura de Lázaro apareció en la entrada de la caverna. Su cuerpo aún estaba envuelto en los lienzos mortuorios, sus manos y pies atados, su rostro cubierto por un paño. Aquel que antes estaba muerto ahora estaba vivo. El impacto fue inmenso. Algunas personas retrocedieron, incrédulas, con lo que estaban viendo. Otras cayeron de rodillas, tomadas por el temor y la admiración. Marta y María estaban paralizadas, incapaces de hablar. Lázaro, el hermano que ellas habían llorado y sepultado, estaba allí, de pie delante de ellas. La muerte había sido vencida. Jesús entonces dio otra orden: «Desátenlo y déjenlo ir». Juan, capítulo 11, versículo 44. Él no solo trajo a Lázaro de vuelta a la vida, sino que también lo liberó de cualquier vestigio de la muerte. Aquel que había sido envuelto por las sombras, ahora estaba libre para caminar de nuevo. El milagro estaba completo, pero las reacciones de la gente apenas comenzaban. El impacto del milagro fue abrumador. Muchos de los judíos que estaban allí no eran simples espectadores, sino personas que habían acompañado la enfermedad de Lázaro, su funeral y sus 4 días en la tumba. Sabían que eso no era una ilusión ni un truco. La única explicación posible era que Jesús realmente tenía poder sobre la muerte. Juan, capítulo 11, versículo 45. Para muchos, este evento fue suficiente para llevarlos a la fe. Vieron con sus propios ojos lo que Jesús había hecho y no pudieron negar la verdad. Él era el Mesías. Sus palabras sobre ser la resurrección y la vida no eran meras promesas vacías. Él acababa de probar su autoridad sobre la muerte. Estas personas salieron de allí transformadas, listas para testificar sobre lo que habían presenciado. Sin embargo, no todos reaccionaron de la misma manera. Algunos, aún viendo el milagro, se negaron a creer. Para ellos, aceptar a Jesús significaba perder el control, cuestionar sus tradiciones y reconocer que estaban equivocados. En lugar de alegrarse con el retorno de Lázaro, fueron a los fariseos y reportaron todo lo que había sucedido. Juan, capítulo 11, versículo 46. La dureza del corazón humano se manifestaba una vez más. Ni siquiera un evento tan extraordinario fue suficiente para convencer a aquellos que ya habían decidido rechazar a Jesús. Este milagro, que trajo fe a muchos, despertaría odio y furia en otros. Y así, mientras algunos glorificaban a Dios por lo que habían visto, otros planeaban en las sombras cómo podrían silenciar de una vez por todas a aquel que tenía poder hasta sobre la muerte. La noticia de la resurrección de Lázaro se esparció rápidamente por toda la región. Los que presenciaron el milagro estaban en shock, y muchos comenzaron a creer en Jesús como el Mesías. Al fin y al cabo, Él no solo sanaba a los enfermos y expulsaba demonios, sino que ahora había demostrado poder absoluto sobre la muerte. Ningún profeta antes que Él había hecho algo tan grandioso. La fe en el Nazareno crecía, y eso preocupaba profundamente a los líderes religiosos de Jerusalén. Juan, capítulo 11, versículo 46. Los fariseos,
y los principales sacerdotes, al oír el relato de lo que sucedió en Betania, se dieron cuenta de que la situación se estaba escapando de control. Convocaron una reunión del Sanedrín, el Consejo Religioso Supremo de los Judíos, para discutir cómo lidiarían con Jesús. El temor de ellos no era solo teológico, sino también político. Dijeran entre sí: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchos signos. Si lo dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y nos quitarán nuestro lugar y la nación. Juan capítulo 11, versículos 47 y 48. Este versículo revela un dilema interno. Por un lado, no podían negar los milagros de Jesús. El testimonio de la resurrección de Lázaro era incuestionable, pero por otro lado, estaban más preocupados en mantener su posición de poder que en reconocer la verdad. Para ellos, si el pueblo continuaba siguiendo a Jesús, los romanos podrían interpretar esto como una revuelta mesiánica e intervenir con violencia, destruyendo el templo y el sistema religioso judío. Fue en ese momento que Caifás, el sumo sacerdote de aquel año, hizo una declaración que sellaría el destino de Cristo. Ustedes nada saben, ni consideran que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y que no perezca toda la nación. Juan, capítulo 11, versículos 49 y 50. Aunque Caifás estaba hablando políticamente, sus palabras contenían una verdad profética. Jesús realmente moriría por el pueblo, pero no de la forma que él imaginaba. La decisión fue tomada. A partir de ese día, los principales sacerdotes y fariseos comenzaron a tramar la muerte de Jesús. La resurrección de Lázaro no solo fortaleció la fe de los seguidores de Cristo, sino que también aceleró los planes de sus enemigos. El milagro de Betania no fue solo un evento aislado, se convirtió en la chispa que llevaría a Jesús a la cruz. El impacto de la resurrección de Lázaro fue tan grande que los líderes religiosos se dieron cuenta de que solo eliminar a Jesús no sería suficiente. Lázaro era una prueba viva del poder del Nazareno. Dondequiera que fuera, su testimonio sacudía la incredulidad de los judíos. Personas que antes dudaban comenzaron a creer al ver a aquel que había estado muerto caminando nuevamente entre ellos. Para los fariseos, Lázaro representaba un problema que debía ser eliminado. Juan capítulo 12, versículo 9. La popularidad de Jesús aumentó aún más después de este milagro. Cuando él volvió a Betania para una cena en casa de Simón, el leproso, una multitud se reunió para verle. Pero no solo él, muchos también querían ver a Lázaro. La presencia del hombre resucitado era una prueba incontestable del poder divino. Esto incomodó profundamente a los líderes religiosos, quienes entonces tomaron una decisión impactante: matar a Lázaro. Juan, capítulo 12, versículo 10. El odio de ellos había alcanzado un nuevo nivel. No bastaba solo con condenar a Jesús, era necesario eliminar las evidencias de su autoridad. Lázaro, que había experimentado la muerte y regresado a la vida, ahora era objetivo de un nuevo plan maligno. Su simple existencia era una amenaza para aquellos que rechazaban la verdad. Aunque los fariseos tramaban su muerte, las Escrituras no registran si de hecho intentaron asesinarlo. Lo que sabemos es que, a pesar de las amenazas, Lázaro continuó siendo un testigo vivo del poder de Cristo. Su nombre estaba ahora eternamente ligado al milagro que prepararía el camino para la resurrección de Jesús. La conspiración contra Lázaro fue la prueba de que la dureza del corazón humano puede rechazar la verdad incluso cuando está delante de los ojos. Mientras muchos veían en él una señal de esperanza, otros veían una amenaza que debía ser eliminada. La Biblia no proporciona muchos detalles sobre lo que sucedió con Lázaro después de su resurrección.
sabemos que él estaba presente en la cena en Betania, donde María ungió los pies de Jesús con perfume, y que su presencia causaba gran conmoción entre los judíos. Juan capítulo 12, versículo 2. Sin embargo, después de estos eventos, su nombre desaparece de los registros bíblicos. Una de las preguntas más intrigantes sobre su historia es: ¿qué vio Lázaro durante los 4 días que estuvo muerto? ¿Tuvo alguna visión del más allá? ¿Experimentó la presencia de Dios? La Biblia no nos da esta respuesta. A diferencia del apóstol Pablo, que relató haber sido arrebatado al tercer cielo, Lázaro nunca dejó un testimonio escrito sobre su experiencia. Algunas tradiciones cristianas sugieren que Lázaro se convirtió en un líder de la iglesia primitiva. Según fuentes antiguas, habría huido a Chipre debido a la persecución en Jerusalén y se convirtió en el primer obispo de la ciudad de Kitión, actual Larnaca. Estas tradiciones afirman que vivió durante más de 30 años después de su resurrección y murió por segunda vez, esta vez de vejez. Otra tradición presente en la Iglesia Ortodoxa dice que Lázaro habría huido a Francia y se convirtió en un predicador del Evangelio en Marsella. Sin embargo, no hay evidencias concretas para comprobar esta teoría. Lo que sabemos con certeza es que, independientemente de su destino final, Lázaro cargó el resto de su vida con el testimonio de uno de los milagros más extraordinarios jamás realizados. Su historia no terminó en la tumba de Betania, se convirtió en parte del anuncio del poder de Cristo sobre la muerte. Pocas personas en la historia de la humanidad han pasado por la experiencia que Lázaro vivió. No solo murió y volvió a la vida, sino que estuvo muerto durante 4 días, tiempo suficiente para que su cuerpo comenzara a descomponerse. ¿Qué sucede con alguien que atraviesa ese límite? ¿Cómo afrontó la experiencia de estar muerto y luego resucitar? Estas son cuestiones que la Biblia no responde directamente, pero que nos llevan a una profunda reflexión. Después de su resurrección, Lázaro no era el mismo hombre que antes. Como alguien que ya sintió el frío de la muerte y volvió, llevaba consigo un misterio que nadie más podría comprender. Las personas lo miraban con asombro y curiosidad. Amigos y vecinos debían hacer preguntas todo el tiempo. ¿Qué viste? ¿Había luz u oscuridad? ¿Recuerdas algo? Pero el Evangelio no registra ninguna palabra de Lázaro sobre su experiencia. En la muerte, lo que nos hace pensar, ¿será que él mismo podía expresar en palabras lo que vivió? Hay una posibilidad de que Lázaro haya enfrentado dificultades para adaptarse a la vida normal después del milagro. Él vio a su familia llorar, sufrió el dolor de la separación, experimentó la realidad de la muerte, y de repente estaba de vuelta en el mundo de los vivos. La experiencia pudo haberlo convertido en un hombre introspectivo, que veía la vida con otros ojos. Las cosas que antes eran importantes, tal vez ya no significaran nada para él. Problemas comunes podían parecer pequeños ante lo que vivió. Había atravesado un límite que ningún otro humano había cruzado de esa forma. Además de la transformación emocional, Lázaro probablemente vivió bajo intensa observación de la sociedad. Su nombre era mencionado por toda la región, y su presencia se convertía en un testimonio ambulante del poder de Cristo. Esto podría traer alegría para algunos, pero inquietud y miedo para otros. Muchos empezaron a creer en Jesús por su causa, pero otros lo veían como una amenaza, tanto que los líderes religiosos planearon su muerte. ¿Cómo sería vivir sabiendo que su simple testimonio hacía que las autoridades tramaran su ejecución? La resurrección de Lázaro no fue solo un milagro extraordinario, fue un punto de inflexión en su existencia. Nunca más sería solo un habitante de Betania.
Su vida estaba marcada por algo que pocos podrían comprender. La muerte, que antes era un misterio intraspasable, ahora era una realidad que él conocía de cerca. Temía morir otra vez. ¿O será que, al haber pasado ya por la experiencia una vez, veía la muerte con total tranquilidad? Preguntas como estas hacen que su historia sea aún más fascinante y misteriosa. La resurrección de Lázaro no fue solo un evento milagroso. Tuvo implicaciones directas en la formación de la iglesia primitiva. Su testimonio se convirtió en uno de los pilares que ayudaron a fortalecer la fe de los primeros cristianos. Como alguien que estuvo muerto durante 4 días y volvió a la vida por el poder de Cristo, llevaba una autoridad espiritual única. Sus palabras no estaban basadas en teorías o doctrinas, sino en una experiencia real que nadie podría negar. Es casi seguro que, después del milagro, Lázaro se convirtió en un seguidor aún más cercano de Jesús. Aunque la Biblia no menciona directamente su presencia en los eventos finales de la vida de Cristo, es difícil imaginar que él se haya alejado. Probablemente fue testigo de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, vio aumentar la oposición de los fariseos y escuchó los rumores sobre la conspiración para arrestar al Maestro. Como alguien que ya había experimentado la muerte y fue traído de vuelta a la vida, comprendía Lázaro mejor que los otros discípulos el propósito de Cristo. Si estuvo presente en la crucifixión, debió sentir un dolor profundo. Después de todo, aquel que lo llamó fuera de la tumba, ahora estaba siendo colocado en un sepulcro. Pero al tercer día, lo que le ocurrió a Lázaro debió ser indescriptible. Él, que ya había experimentado un regreso de la muerte, ahora veía a Jesús hacer lo mismo, pero de manera definitiva. Si el milagro en Betania ya había sacudido Judea, la resurrección de Cristo cambiaría el mundo para siempre. Después de la ascensión de Jesús, los apóstoles comenzaron a difundir el Evangelio, y Lázaro, sin duda, tuvo un papel fundamental en ese proceso. Era una de las pruebas vivas del poder de Cristo sobre la muerte. Los primeros cristianos enfrentaban persecuciones, arrestos e incluso martirio. Pero cuando miraban a Lázaro, veían a alguien que conocía lo que les aguardaba después de esta vida. Su testimonio daba valor a muchos que estaban a punto de enfrentar la muerte por causa de su fe. Aunque las Escrituras no relatan su destino final, es casi imposible que Lázaro se hubiera quedado en silencio. Su historia era demasiado poderosa para ser olvidada. Su nombre puede no estar en los registros del libro de los Hechos, pero su influencia estaba presente. Fue uno de los primeros grandes testimonios de la victoria de Cristo sobre la muerte, una voz que resonó en las primeras comunidades cristianas y que hasta hoy sigue impactando generaciones. La resurrección de Lázaro no fue solo un milagro físico, llevaba un significado espiritual profundo. Cada detalle de ese evento simbolizaba verdades eternas sobre el plan de Dios para la humanidad. Más que un acto de compasión de Jesús por un amigo querido, este milagro representaba la transformación completa que Cristo ofrece a aquellos que están muertos espiritualmente. En el estado natural, todos los seres humanos están como Lázaro en la tumba, atrapados en la oscuridad de la muerte espiritual, incapaces de salir por su cuenta. La Biblia enseña que el pecado separa al hombre de Dios y lo coloca en un estado de muerte, aunque esté físicamente vivo. Efesios, capítulo 2, versículo 1. Así como Lázaro estaba envuelto en vendajes mortuorios, el pecado nos mantiene atados, limitados e incapaces de experimentar la plenitud de la vida verdadera. Pero entonces la voz de Cristo resuena sobre los muertos. Lázaro, ven fuera. No fue solo un llamado físico, fue un llamado espiritual. Representa la voz de Dios llamando a cada persona a salir de la muerte y entrar en la vida. Cuando Jesús resucitó a Lázaro,
mostró que tiene autoridad para liberar a aquellos que están atrapados por el pecado, por el miedo y por la condenación. Además, la orden de Jesús, desátenlo y déjenlo ir, también tiene un simbolismo espiritual profundo. Cuando alguien recibe la vida en Cristo, esa persona aún necesita ser liberada de las cadenas del pasado, de los viejos hábitos y de la mentalidad de la vida anterior. El crecimiento espiritual involucra este proceso de liberación, donde las ataduras de la muerte van siendo removidas y la nueva vida en Cristo se manifiesta plenamente. Este milagro también apuntaba directamente a lo que sucedería con el propio Jesús. Poco tiempo después, enfrentaría la muerte, pero a diferencia de Lázaro, no necesitaría que nadie lo llamara para salir de la tumba, pues él mismo tenía el poder para vencer la muerte de una vez por todas. La resurrección de Lázaro fue un presagio de la resurrección de Cristo y de la esperanza que tenemos en la vida eterna. La historia de Lázaro nos enseña lecciones poderosas sobre fe y esperanza, especialmente en momentos de dolor e incertidumbre. Marta y María creían en el poder de Jesús, pero su fe tenía límites. Ellas creían que Jesús podría curar, pero no imaginaban que Él tenía poder para revertir la muerte. Eso nos muestra que muchas veces nuestra fe está limitada por lo que consideramos posible. Una de las grandes lecciones de esta narrativa es que Dios no siempre actúa en nuestro tiempo, pero siempre actúa en el momento correcto. Cuando Jesús recibió la noticia de la enfermedad de Lázaro, Él podría haber ido inmediatamente a sanarlo, pero Él eligió esperar. Para Marta y María, esa espera parecía un fracaso. Pero en realidad, Jesús estaba preparando algo mucho más grande que una cura. Él estaba preparando una resurrección. ¿Cuántas veces en nuestras vidas creemos que Dios está tardando en responder cuando en realidad Él está preparando un milagro aún mayor? Otra gran lección está en la respuesta de Marta cuando Jesús dijo, «Tu hermano resucitará». Ella respondió, «Sé que resucitará en la resurrección del último día». Juan capítulo 11, versículo 24. Eso muestra que para ella la resurrección era algo distante, una promesa para el futuro. Pero Jesús quería que ella entendiera que la resurrección no era solo un evento futuro, era una persona, y esa persona era Él mismo. Eso nos enseña que nuestra esperanza no debe estar solo en las cosas futuras, sino en Cristo en el presente. No necesitamos esperar la eternidad para experimentar la vida abundante que Jesús ofrece. Él nos llama ahora a vivir libres, transformados y renovados. Así como Lázaro salió de la tumba, nosotros también somos llamados a salir de las tinieblas del miedo, la duda y la falta de fe. Por último, esta historia nos recuerda que nada está perdido para Dios. Incluso cuando todo parece sin solución, incluso cuando la muerte ya ha llegado y la piedra ya ha sido colocada en la tumba, Jesús aún puede llamar a la vida de regreso. Eso significa que no importa cuán imposible parezca una situación, si Dios quiere, Él puede cambiar todo en un instante. En el centro de esta historia está la mayor revelación sobre quién es Jesús. Cuando Él declaró, «Yo soy la resurrección y la vida», Él no solo estaba hablando de un milagro específico, sino de una verdad universal y eterna. La resurrección de Lázaro fue una señal de algo mucho más grande, la victoria definitiva de Cristo sobre la muerte. Pocos días después de este evento, Jesús enfrentaría su propia muerte. Él sería traicionado, arrestado, golpeado y crucificado. Pero al tercer día, Él resucitaría con poder, venciendo la muerte de una vez por todas. La diferencia entre
Lázaro y Jesús es que, mientras Lázaro volvió a la vida para después morir nuevamente, Jesús resucitó para nunca más morir. Su resurrección abrió el camino para que todos los que creen en Él tengan la misma vida eterna. Eso significa que la muerte no tiene la última palabra sobre aquellos que pertenecen a Cristo. Así como Jesús llamó a Lázaro para salir de la tumba, Él también nos llama para la vida eterna. El apóstol Pablo afirmó: ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh infierno, tu victoria? 1 Corintios, capítulo 15, versículo 55. La respuesta es clara. La muerte fue derrotada en la cruz y en la resurrección de Cristo. La historia de Lázaro también apunta hacia el futuro. La Biblia enseña que un día todos los que murieron en 1900 Cristo resucitarán para la vida eterna. Jesús afirmó: viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán. Juan, capítulo 5, versículos 28 y 29. La resurrección de Lázaro fue una muestra de lo que sucederá al final de los tiempos, cuando todos los que pertenecen a Cristo sean llamados de nuevo a la vida. Por eso, esta historia no es solo sobre un hombre que volvió a la vida hace 2000 años, es sobre cada uno de nosotros. Nos desafía a creer, a confiar y a vivir con esperanza. Pues si Jesús fue capaz de llamar a Lázaro para salir de la tumba, Él también puede llamarnos a una nueva vida hoy y a la vida eterna en el futuro. Si esta historia tocó tu corazón, no guardes este mensaje solo para ti. Así como Lázaro salió de la tumba para un nuevo comienzo, Dios también tiene algo nuevo para tu vida. Escribe en los comentarios: ¿qué te enseñó esta historia sobre fe y esperanza? Tu opinión es muy valiosa. Comparte este video con alguien que necesite una palabra de aliento hoy. Suscríbete al canal para más historias que fortalecen el alma y aumentan tu fe. Cree, si Jesús llamó a Lázaro para salir de la tumba, Él también puede traer nueva vida para ti.